Vamos a empezar hoy con el capítulo 7, que es reacciones de oxidación y reducción. Efectivamente, había un problema en la UV y bueno, subí oxidación y reducción. ¿Qué entendemos por reacciones de oxidación? Por ejemplo, si tenemos un alcano, el alcano se puede oxidar al queno, el alqueno se puede oxidar, o el alcano también se puede oxidar a un alcohol, el alcohol se puede oxidar a un aldehído, un alcohol primario, el aldehído a un ácido, o un alcohol secundario puede oxidarse a una acetona. Es decir, el carbono va aumentando el estado de oxidación, y una oxidación se refiere a una pérdida de electrones. Y también vamos viendo cómo van disminuyendo los enlaces carbono-hidrógeno y van aumentando los enlaces carbono-oxígeno. La reducción sería lo contrario: disminuyen los enlaces carbono-oxígeno, aumentan los enlaces carbono-hidrógeno, es una ganancia de electrones y disminuye el estado de oxidación, en este caso del carbono. Vamos a ver diferentes oxidaciones, pero vamos a empezar con la combustión de alcanos, que es una oxidación extrema, porque en la combustión de alcanos yo estoy trabajando con oxígeno. Puede ser oxígeno del aire que se produzca la combustión, o oxígeno, poner el tubo de oxígeno, ¿no? Y se trabaja a temperaturas altas, de 300 grados Celsius. En una combustión no me importa el producto de reacción, sino lo que importa es el calor que genera esta reacción. Y generalmente, cuando hacemos una combustión, combustionamos una mezcla, pero es una oxidación extrema. Supónganse que en este caso vamos a explicar el mecanismo de reacción de la combustión del metano, pero por lo general, cuando se combustiona, se usa una mezcla de hidrocarburos, por ejemplo. Y cuando hablamos de combustión completa, cuando tenemos suficiente cantidad de oxígeno y los productos que encontramos son dióxido de carbono y agua. Si la combustión es incompleta, es porque la cantidad de oxígeno es insuficiente, y vamos a tener otros productos que pueden ser monóxido de carbono o carbono libre o YIM. Pero lo que nos importa acá en la combustión es la liberación del calor. Por supuesto que todo hidrocarburo, cuanto mayor sea su peso molecular, mayor cantidad de calor libera. El mecanismo de la combustión es un mecanismo radicalario, en el cual el que inicia la reacción es el oxígeno como diradical. O sea, tiene 2 electrones desapareados en cada uno de los oxígenos, un electrón en cada uno. O sea, esto se llama oxígeno estado de triplete. Este oxígeno diradical produce una ruptura homolítica en el hidrocarburo y va a generar el radical libre, metilo en este caso, y un radical hidroperóxido. Luego, ese radical libre, metilo en este caso, reacciona con oxígeno y forma un peroxirradical. Y este peroxirradical reacciona con más alcano para dar un hidroperóxido de alquilo, más el radical libre que continúa la reacción en cadena. Es decir, este radical libre vuelve a reaccionar con oxígeno, me da el peroxirradical reacciona con alcano, da el hidroperóxido de alquilo,
y así sucesivamente hasta que no haya más oxígeno o hasta que no haya más hidrocarburos. En este caso, o sea, tenemos una parte, porque son reacciones en cadena, una iniciación que la provoca entonces el oxígeno como dirradical, y una propagación, se va propagando la combustión hasta que no haya más oxígeno o hasta que no haya más hidrocarburos. Y la finalización, como hemos visto, estas reacciones en cadena, consiste en el choque de estos radicales, y bueno, si este metilo no encuentra más oxígeno y este peróxido radical no encuentra más alcano, chocan y me van a dar un hidroperóxido de alquilo. Es decir, este metilo se une al oxígeno, ¿no? Bien. Ahora, estos peróxidos, estos hidroperóxidos que tienen enlace oxígeno-oxígeno, estos enlaces son débiles, son lábiles, y a las temperaturas en las que estamos ahora en la reacción, que son 300 grados Celsius, se rompen. Es decir, que este hidroperóxido produce una ruptura homolítica, el enlace oxígeno-oxígeno, y también una ruptura homolítica carbono-hidrógeno para dar agua y un aldehído. Este aldehído no es un compuesto aislable, porque a 300 grados no podemos aislar ningún intermediario. Pero si nosotros hiciéramos una oxidación de un alcano a temperaturas inferiores que pudiéramos controlarla, bueno, podemos tener como producto final un aldehído. Por supuesto que siempre vamos a seguir lo que indica la teoría. Si tenemos un hidrocarburo que tiene un hidrógeno en un carbono terciario, cuando el oxígeno en estado de triplete sustrae, lo primero que vamos a obtener es el radical libre terciario, respetando la teoría. Acá lo estamos haciendo con el metano. Entonces, el enlace oxígeno-oxígeno es un enlace débil y se produce una ruptura homolítica para liberar agua, y me da este aldehído. Y luego continúa la reacción, porque el aldehído no se aísla, o sea, a 300 grados Celsius el producto final es dióxido de carbono más agua. Entonces el aldehído va a reaccionar con oxígeno en estado de diradical y me forma el radical libre más el radical hidroperóxido. O sea, se repite como recién. El radical libre va a reaccionar con otro oxígeno, acá a este oxígeno le falta un electrón, y me va a dar también un peróxido radical. Luego este peróxido radical reacciona con aldehído y me da un hidroperóxido más el radical libre, que continúa la reacción en cadena, es decir, se repite lo anterior. Acá se inicia la reacción y acá continúa la reacción en cadena hasta que no haya más oxígeno o hasta que no haya más aldehído. Y se forma esto. ¿Sí? Entonces, esto también tiene que es un hidroperóxido, esto tiene un enlace oxígeno-oxígeno lábil, débil, que se rompe homolíticamente a estas temperaturas. Acuérdense que la temperatura o los peróxidos o el oxígeno en diradical producen rupturas homolíticas. Entonces, con la temperatura se rompen homolíticamente. Me va a liberar agua y se va a formar dióxido de carbono. Al romperse acá homolíticamente, este oxígeno se une con este hidrógeno y acá este electrón forma con este otro electrón un doble enlace y me da el dióxido de carbono y agua. Bien, ahora supongamos que voy a hacer una oxidación
pero una oxidación del cumeno, por ejemplo. El cumeno es el isopropilbenceno. Fíjense que yo voy a trabajar a 100 grados Celsius. Entonces acá ya no es una combustión, no es una oxidación extrema, porque si yo pongo más de 300 grados, cualquier compuesto orgánico frente al oxígeno me da dióxido de carbono más agua o monóxido de carbono, si la cantidad de oxígeno es insuficiente. Pero acá yo bajé la temperatura, o sea que esta es una reacción de oxidación, que va a tener un producto final, que no va a ser la liberación de calor como en la combustión. Y acá los productos finales son el fenol y la acetona. Ustedes fíjense acá que partíamos del metano para llegar al dióxido de carbono. El metano tiene 4 hidrógenos. O sea, se disminuyeron los enlaces carbono-hidrógeno y aumentaron los enlaces carbono-oxígeno, que eso es parte de la oxidación. Como también hay una pérdida de electrones, y yo acá puedo ver el estado de oxidación de este carbono, si le corresponde +1 a cada hidrógeno, +4, como la molécula es neutra, tengo -4 el estado de oxidación del carbono. Y acá tengo 2 oxígenos, o sea, -4, +4, o sea, del carbono, o sea que hay un aumento en el estado de oxidación. Acá también estamos viendo que yo paso de un hidrocarburo aromático a un fenol, o sea que se están aumentando los enlaces carbono-oxígeno, aparecen los oxígenos. Y también acá en la acetona con el grupo carbonilo. Bien, esta reacción con oxígeno, siendo el oxígeno el agente oxidante, pero ya bajando la temperatura, también se inicia con el oxígeno en estado de triplete o diradical. Y acá podemos ver que este oxígeno, como ya tenemos carbonos diferentes, tengo carbonos primarios y acá tengo un carbono terciario, que está unido a 3 carbonos, el oxígeno, como diradical, sustrae un hidrógeno, o sea, produce la ruptura homolítica de este carbono hidrógeno, para formar el radical libre más estable, que es el terciario. A su vez, ese radical libre terciario es bencílico, o sea, está unido a un aromático, y por lo tanto, la estructura de este radical libre es plano, y perpendicular al plano se encuentra el orbital P, que contiene, o donde hay mayor probabilidad de hallar un electrón, y ese orbital P es paralelo a los 6 orbitales P de los 6 carbonos del anillo. Entonces, ese electrón se puede deslocalizar con el anillo. Y esta resonancia, esta deslocalización, le da estabilidad a ese radical libre, que es la etapa determinante de la velocidad de reacción, porque esta es la etapa lenta de la velocidad de reacción. Entonces, acá se produce, queda un electrón, porque otro electrón, con el electrón del carbono, formó el doble enlace. Luego, acá se produce una ruptura homolítica, se forma un doble enlace acá, y queda un electrón en este carbono, en el orbital, por supuesto, la probabilidad de hallar el electrón en ese orbital. Luego se produce la ruptura homolítica acá, queda el doble enlace y queda un electrón desapareado en este carbono. Esa es la forma de hacer la resonancia. Y por supuesto que se formó el hidroperóxido, el radical hidroperóxido. Luego, sigue la misma mecanística que recién vimos en oxidación. Es decir, el oxígeno, como diradical, produce la ruptura homolítica del hidrocarburo, se forma el radical libre y el radical hidroperóxido.
Luego, el radical libre reacciona con oxígeno para dar este radical, también peróxido, y este radical peróxido reacciona con otra molécula de cumeno o isopropilbenceno para dar el hidroperóxido de cumeno más el radical libre terciario que continúa la reacción en cadena hasta que no haya más oxígeno o hasta que no haya más hidrocarburos. Y este hidroperóxido de cumeno se reordena, dado la debilidad del enlace oxígeno-oxígeno, que a 100 grados también se rompe homolíticamente, y se reordena y da fenol y cetona. Esta reacción no es una reacción que tiene fines industriales, porque me da mezcla, o sea, me da una mezcla de fenol y con la cetona. Pero sí la quise agregar como para que vean que tiene el mismo mecanismo cuando usamos oxígeno como agente oxidante, el mismo mecanismo que la oxidación, pero yo ya tengo un producto de reacción, porque estoy trabajando a 100 grados Celsius. Si yo a esta misma reacción le pongo mayor de 300 grados Celsius, termino en dióxido de carbono y agua. Y acuérdense que cuando hablábamos en la unidad 4, cuando hablamos de pirólisis o craqueo, que se producía también con temperatura, una ruptura homolítica de hidrocarburos de elevado peso molecular para obtener hidrocarburos saturados e insaturados de menor peso molecular, teníamos que ese cracking hacerlo en ausencia de oxígeno, porque si no nos producía la combustión y no íbamos a tener cracking, porque la temperatura de un cracking es a 400 grados Celsius y la combustión es a 300. Si queremos craquear con oxígeno, vamos a terminar combustionando y nos va a dar dióxido de carbono y agua. Entonces acá pueden ver la combustión, que es una oxidación violenta, que no me interesa el producto de reacción, sino el calor que genera, que por lo general se utiliza una mezcla de hidrocarburos. En cambio, si yo ya bajo la temperatura, si bien es una reacción en cadena, ya no combustiona, es una oxidación controlada, y yo puedo tener un producto. Acá sí me interesa el producto. Bien, otra reacción es la epoxidación. Es decir, acá nosotros recién lo que hicimos fue oxidar hidrocarburos saturados. Combustionamos un metano y oxidamos un cumeno, que son hidrocarburos saturados. Acá tenemos un alqueno. Entonces, también los alquenos se pueden oxidar para formar estos oxianos, u óxido de etileno, u epóxidos, por eso se llama epoxidación, u éter cíclicos. Esta reacción se hace sobre la superficie de un catalizador, y los catalizadores que vamos a ver en esta materia van a producir rupturas homolíticas. Entonces, hay que tener siempre bien separado qué produce rupturas homolíticas y qué produce rupturas heterolíticas. ¿Qué produce rupturas homolíticas? La temperatura. 300 grados, como vimos recién, rompe el oxígeno y lo transforma en un estado de triplete, de diradical, que es el que inicia la reacción en cadena. Otra forma de obtener una ruptura homolítica la hemos visto con UV, con radiación. Por ejemplo, la halogenación de alcanos, que producía la ruptura homolítica de un cloro o de un bromo, y eso iniciaba la reacción en cadena. O sea, luz UV, radiación UV, la temperatura. Otra
Otro que produce la ruptura homolítica es los peróxidos, que lo hemos visto en la unidad que recién dejamos, que es de adición, con el efecto peróxido, que obteníamos un producto anti-Markovnikov. Y otra cosa que produce la ruptura homolítica es la superficie de un catalizador, que en este caso es la plata. En cambio, las rupturas heterolíticas, que hemos visto un montón, son reacciones donde tenemos iones, y son producidas por ácidos de Bronsted, que liberan protones, y por ácidos de Lewis, que aceptan electrones. Bien, acá recién teníamos el alqueno, ¿no es cierto?, que daba un epóxido. Profe, disculpe. Sí, sí. En los catalizadores, ¿se refiere a cualquier tipo de catalizador o en concreto a la plata? No, son los catalizadores que vamos a usar en la materia química orgánica, porque hay otros catalizadores que producen ruptura heterolítica, pero los que vamos a usar durante este curso son rupturas homolíticas. Listo, perfecto. Sí, por eso, los catalizadores, todos los catalizadores que veamos, ruptura homolítica. La luz o la radiación ultravioleta, ruptura homolítica. La temperatura, ruptura homolítica. El peróxido, ruptura homolítica. Y cuando tenemos un ácido de Bronsted o de Lewis, ruptura heterolítica. Pero hay un montón de catalizadores que no los vamos a ver, porque sería una química orgánica catalítica, que producen rupturas heterolíticas. Y los mecanismos de reacción son totalmente diferentes a los que estamos viendo nosotros. Acá nos tenemos que imaginar que el alqueno, el eteno, está coordinado a la superficie de la plata. Entonces la plata, y le hacemos pasar oxígeno. Entonces la plata se encarga de producir una ruptura, como es catalizador, una ruptura homolítica en el enlace pi, y a su vez rompe el oxígeno, que en estado de singlete tiene un doble enlace, lo rompe para convertirlo en estado de triplete o de diradical y vuelve a romper, es decir, se va a unir este oxígeno, esta es la molécula de oxígeno, este oxígeno se va a unir con es decir, este electrón con este electrón se une a este carbono, este electrón con este electrón se une a este carbono y me da un epóxido. Y este oxígeno, o sea, se une este electrón con este electrón y este con este y me da dos epóxidos. O sea, por cada oxígeno reacciona con dos alquenos. Eso es más o menos lo que pasaría de lo que está presentado acá, ¿no? ¿Sí? Es decir, dos alquenos con un oxígeno a 80 grados Celsius me da óxido de etileno. Les quise representar cómo son las rupturas homolíticas. Homolíticas. Bien. Antes de continuar, voy a resolver un ejercicio de la unidad 4, que es el ejercicio 20, lo que alcance del tiempo. El ejercicio 20 habla de estos éteres cíclicos o epóxidos que son mucho más reactivos que los éteres, porque nosotros vimos que los éteres no reaccionan con base y reaccionan frente a ácidos fuertes. Y por lo general a veces los éteres se usan como disolventes por su baja reactividad. Pero el éter cíclico, dado la tensión que tiene el anillo, es mucho más reactivo que el éter acíclico debido a que tiende a abrir ese ciclo. O sea, la fuerza impulsora de la reacción es la apertura de ese ciclo.
y van a reaccionar tanto con ácidos como con bases. Entonces, el ejercicio dice, indique los productos que se obtienen y proponga un mecanismo para cada una de las siguientes reacciones. Y la primera reacción es el óxido de etileno o epóxido u oxirano con agua y un medio ácido, que puede ser sulfúrico. Sulfúrico diluido. Acá no necesitamos concentraciones altas como en una deshidratación de alcohol. Entonces, ¿qué ocurre acá? El protón protona al oxígeno del epóxido y luego ataca el oxígeno del agua, produciendo una sustitución intramolecular, porque queda todo dentro de la misma molécula, es decir, este toma los electrones, me va a quedar esta especie, porque acá se abre, o sea, al tener la carga positiva toma estos electrones y me queda un oxidrilo, y este oxígeno al atacar, como le da los electrones, me queda un oxígeno con carga positiva. Libera el protón al medio para restablecer el catalizador y me queda un diol. Esta es una reacción del epóxido. Otra reacción que plantea es esta. Es decir, tengo un óxido de propileno ahora, no de etileno, con agua en medio alcalino. Entonces, estas son sustituciones, ¿no? Acá es una sustitución. Estoy sustituyendo estos electrones, ¿sí? Este enlace, por un oxidrilo. Pero es una sustitución intramolecular, porque no es que el grupo saliente se elimina fuera del sustrato, ¿sí? Sino que queda en la misma molécula, formando el etilenglicol, el diol. En medio alcalino ataca el oxidrilo porque es mejor nucleófilo que el agua. Y acá el protón no le queda otro que protonar, que lo hemos visto en cómo reaccionan los éteres, igual que los alcoholes. Entonces, el oxidrilo ataca al carbono y desplaza los electrones. Entonces nos encontramos con una cosa así, que entra el oxidrilo acá y queda el oxígeno con carga negativa. Reacciona con el agua y me da un diol y libera oxidrilo. O sea que fíjense en que en un medio ácido, respeto, si tomo un protón, luego libero el protón. En un medio alcalino está el oxidrilo y luego libero el oxidrilo. Esta es otra forma, actúa en medio alcalino. Otra reacción es la C que dice ahí, bueno, tiene este éter y tengo yoduro de hidrógeno. En realidad acá ya lo puedo considerar como un hidrácido, ¿no? Puede competir el agua. ¿Qué ocurre acá? El protón, este ya es un éter, que esto ya lo hemos visto, o sea, el protón protona al oxígeno del éter y el anión yoduro produce una SN2, esta es una SN2, donde este carbono que tiene hibridación sp3 se aplana a sp2 y el nucleófilo, o sea, el anión, va uniéndose, formando el enlace yodo-carbono, y el enlace carbono-oxígeno se va rompiendo. Entonces, este me permite, primero, con el protón, transformar en un mal grupo saliente a un buen grupo saliente, porque va a estar protonado, y produce la sustitución. Entonces, me queda, el grupo saliente sería todo esto, ¿no? Entonces me queda un halogenuro de alquilo más un ciclohexanol. Acá el ciclohexano está dibujado con un hexágono regular, pero no está bien. Lo correcto es
dibujarlo en su estructura silla, porque no es plano, sino que se representa como una estructura silla. Acuérdense que hay 4 carbonos que están en el plano y 2, uno para abajo, uno para arriba, fuera del plano. Es una SN2. Bien, esto es un ejercicio que estaba ahí en la 20 de éteres, pero que esto lo hemos visto, ¿no? Bien. Y otro ejercicio 20, sigue el mismo ejercicio, que es la parte D, y presenta un tetrahidropirano. Nosotros no hemos visto el pirano. El pirano es un heterociclo que tiene electrones acá. Bueno, pero este es un éter cíclico con bromhídrico en exceso. Entonces, el protón del ácido protona al oxígeno y luego se produce el ataque del anión bromuro y estos electrones neutralizan la carga positiva del oxígeno. Y ya se abrió la cadena, ¿sí? Este éter es menos reactivo que el epóxido o oxidano o el óxido de etileno, porque el óxido de etileno tiene mayor tensión. Están más cómodos los carbonos tetraédricos. Y luego, con un exceso de bromhídrico, protona acá el oxígeno para transformar en un oxígeno protonado, y luego el anión bromuro ataca al carbono liberando agua. O sea que es otra reacción para obtener un dibromuro. Acá está el pirano. Este es un heterociclo. Nosotros hemos visto furano, tiofeno, pirrol y piridina. Bueno, este es el pirano, por eso es tetrahidropirano. Ya se está por terminar la reunión, así que la clase que viene voy a tomar desde este ejercicio. Esto yo lo voy a subir también a la UV, y bueno, acá tiene, cada carbono tiene un hidrógeno, y acá tengo un hidrógeno más, ¿no es cierto? Acá tengo un hidrógeno más, y acá tengo un hidrógeno más, por eso es el tetrahidropirano, porque tengo 4 hidrógenos más que el pirano. Bueno, estas son las reacciones de los ciclos, ¿no? Bueno, vamos a cortar acá.